hablado de las características que tiene ese ventrículo: forma triangular, prismática, una base, un vértice, tres paredes. Bueno, no, verdad, estamos Y a nivel de la por eso estamos así. base están justamente los dos orificios. ¿Cómo era? Ventrículo derecho, uno de los orificios anterior, superior, y el otro posterior e inferior. ¿Qué me queda aquí? El posterior e inferior no habíamos indicado que es más grande, es el orificio auriculoventricular, y el anterior y superior no es más que el orificio arterial pulmonar. Ese es el orificio arterial. En el orificio arterial hemos encontrado la presencia de válvulas sigmoideas. En el caso de la pulmonar hemos encontrado dos válvulas sigmoideas anteriores y una posterior. Perdón, es al revés, ¿no? Esto es sigmoideo. Entonces, esto es así: anterior y dos posteriores. En el caso de la tricuspidea, hemos encontrado también tres cúspides, ¿no? Y de estas cúspides, una es anterior, la otra es posterior y la otra es medial. Entonces, esta es medial, esta es anterior y esta es posterior. ¿Cuánto mide el orificio auriculoventricular? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto hemos dicho? 7 centímetros. ¿Cuánto? 7,5. 7,5. Sí. ¿El auriculoventricular? No, pues este es más grande, ¿no? Este 10. es más pequeño. ¿Cuánto habíamos dicho? 10 centímetros aproximadamente. 100 milímetros hasta 120 en realidad. Y este otro es más pequeñito, ¿no? 65, 70. Lógicamente los diámetros menores son relacionados al nivel y los diámetros mayores son relacionados al mar. Bueno, hemos hablado de sus paredes, hemos hablado de las trabéculas carnosas, hemos encontrado en cada una de las paredes una o dos, en la pared medial una o dos, pero algo interesante sucede de la trabécula anterior, de una de las trabéculas anteriores, ¿no? De una de ellas habíamos indicado que es una trabécula carnosa. Se desprenden sus cuerditas tendinosas, ¿no? Justamente estas cúspides. Pero de una de esas trabéculas carnosas se desprende otra trabécula justamente hacia la pared medial. ¿Cómo le hemos llamado esto? Trabécula septomarginal. ¿Qué está haciendo? Está dividiendo la cavidad ventricular en dos partes. Una superior, anterior, que se llama infundíbulo. Y la otra no es más que la cavidad ventricular propiamente dicho, ¿no? Importante entonces ese dato de la trabécula septomarginal. Vamos a ver ahora el ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son las características propias del ventrículo izquierdo? Bueno, en este caso entonces vamos a colocar aquí al ladito el ventrículo izquierdo. Está terminado. A ver, ¿qué características tiene? También tiene forma triangular. Por lo tanto, también vamos a encontrar una base y vamos a encontrar también un vértice. No es prismático triangular. Aquí la diferencia, ¿no? Entonces aquí simplemente vamos a encontrar dos paredes. La que estamos observando en este momento podríamos llamar la pared anterior y la que no estamos viendo la pared posterior. Si nosotros vemos superiormente esta cavidad, va a ser justamente así. Esta va a ser la pared anterior y esta va a ser la pared posterior. Es así. Si nosotros vemos superiormente la base del ventrículo izquierdo, entonces esta pared, fíjense ustedes, está inclinada hacia adentro, ¿no? Entonces también podemos llamarla pared anteromedial. Y esta otra
posterolateral. No, en la mayor parte de los libros está simplemente como pared anterior, pared posterior, o bien como pared medial y pared lateral. No se dan problemas de eso. La diferencia de este ventrículo, el grosor del ventrículo, de las paredes ventriculares, es sumamente grueso. Bastante. Si nosotros medimos el espesor de este músculo, está entre los 10 milímetros, 1 centímetro de espesor. Tal cual es el tabique interventricular, porque el tabique interventricular habíamos indicado que también es grueso, ¿no? Y mide aproximadamente 1 centímetro. Bueno, todo el ventrículo izquierdo tiene ese diámetro, ese espesor, justamente porque el músculo es bastante grueso. ¿Por qué es tan grueso? Porque necesita impulsar la sangre desde el ventrículo izquierdo hasta las diferentes partes de los tejidos, ¿no? Hasta los diferentes tejidos, cabeza, pie, manos, etc. Bueno, a nivel de la base, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar orificios, ¿no? Lo mismo que este, ¿sí? Vamos a encontrar orificios. Entonces, aquí vamos a encontrar dos orificios. Vamos a encontrar un orificio y otro un poquito más grande. Entonces, uno medial, superior, y el otro posterior e inferior. Este va a ser arterial y ese otro va a ser el aurículo ventricular. El arterial, ¿qué características tiene? Bueno, aquí sí, vamos a dibujarlo de esta manera. Vamos a encontrar las válvulas sigmoideas, ¿sí? Válvulas sigmoideas. ¿Qué características tienen estas válvulas sigmoideas? Que son dos anteriores, una va a ser anterior derecha, la otra va a ser anterior izquierda y la otra va a ser posterior. Entonces, las válvulas sigmoideas aórticas están constituidas también por 3 válvulas sigmoideas, de las cuales 2 son anteriores y una es posterior. Tienen la misma forma que hemos visto dentro de sus características generales, ¿verdad? Tienen la forma de una semiluna. Por lo tanto, nosotros estamos, bueno, si nosotros vemos aquí en este corte superior o en esta vista superior, en este corte transversal, las válvulas las vamos a encontrar mirando superiormente. Entonces vamos a ver también en este segmento. Entonces, 2 anteriores y una posterior. Las estamos viendo por arriba, superiormente. Entonces, ¿qué cara es esta la que estamos viendo nosotros en este momento? Porque hemos hablado que las válvulas sigmoideas también tienen 2 caras, una cara inferior y una cara superior. La cara inferior tiene forma convexa, hemos dicho, ¿no? Y la cara superior tiene forma cóncava. Nosotros estamos viendo por su cara superior, es cóncava. ¿Pero cómo se llama esta cara? Porque en las válvulas sigmoideas no se llama cara superior ni cara inferior, ¿no? ¿Qué nombre les hemos puesto? Cara parietal y cara axial. ¿Qué cara es la que estamos viendo? Parietal. Ustedes están pensando más en la entrada del sábado, ¿no? En la misa que tenía que ir hoy día, que no iban a ir. ¿Quién está bailando? Y el resto empieza a pensar, entonces, ¿por qué se están dedicando en bailar, qué sé yo, prepararse mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, físicamente? ¿Qué cara es esa? Parietal. Está en relación con los vasos sanguíneos, con la arteria. Aquí se está originando directamente la arteria. Entonces, ¿con qué va a estar en relación? Con la pared, por eso se llama cara parietal. Y esta otra va a estar mirando al centro, ¿no? Va a estar mirando a los ventrículos, etc. Bueno, ¿cómo se llama esa cara? Axial. Y eso al revés en las válvulas auriculoventriculares. Aunque aquí sí se les puede dar otro nombre, ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar simplemente una cisura
Solamente hay dos cúspides. Una cúspide va a ser anterior medial y la otra cúspide va a ser posterior lateral. Esta cara, ¿qué cara es? Es lo contrario de esto. Entonces, ¿qué cara va a ser? Axial. ¿Y esta otra? Parietal, porque está mirando a la pared de los ventrículos. O también se va a llamar cara auricular, porque está mirando a las aurículas, y esta otra va a estar mirando a los ventrículos. Pero esta cara no es plana, ¿no? No son planas, sino más bien tienen la forma de unos embudos, habíamos dicho. Entonces, esta carita que nosotros estamos empezando a ver aquí es la cara ventricular, justamente esta carita. Y la otra carita va a estar aquí, que en realidad va a estar mirando a las aurículas. Pero es, como tiene forma de embudo, imagínense, ¿no? Entonces, esta es una de las caras. Este está mirando a las aurículas y esta otra está mirando a los ventrículos. Y entre las dos están formando justamente esta especie de cono, de embudo. ¿Está bien? Tienen esa forma. Bueno, si nosotros lo miramos por arriba, evidentemente, ¿no? Tienen esta forma. Si nosotros lo miramos superior. Entonces, esta es la cara que está mirando hacia arriba. ¿Sí? Esa es la cara auricular. Y la cara que está mirando hacia abajo es la cara ventricular. Tiene dos bordes, evidentemente. Este es el borde adherente. Y este es su borde libre. ¿Dónde se está adhiriendo el borde adherente? Justamente este anillo, ¿no? ¿Qué lo hemos llamado? Anillo fibroso. Aquí hay un anillo fibroso. Aquí también hay otro anillo fibroso que constituyen el esqueleto del corazón. Ayer habíamos indicado que algunos animales tienen, en vez de tejido fibroso, tienen cartílago bastante duro, ¿no? Sobre ese cartílago están prendiéndose justamente estas membranitas que no son más que las cúspides. Bueno, cuando viene el orificio auriculoventricular del lado izquierdo es más pequeñito que el del lado derecho. El del lado derecho 120 milímetros habíamos indicado, ¿no? Y en las mujeres pues un poco menos, ¿sí? 100 milímetros hasta 90 inclusive. ¿Cuánto mide? 110. Entonces, si comparamos 110 y 120 es menos 10 milímetros. 110. El orificio arterial aórtico tiene la misma dimensión, vale decir, está entre los 65 a 70 milímetros. Entonces, casi similar que el de la arteria pulmonar. Entonces, las dos arterias sumamente gruesas para el paso de la sangre. Bueno, estas válvulas, cuando se abren, cuando se cierran, producen un sonido característico que en conjunto con la pared muscular del ventrículo y en conjunto con la salida de la sangre, porque cuando este músculo se contrae, el músculo ventricular, la sangre sale, ¿no?, del ventrículo. Bueno, de los ventrículos, sale de los ventrículos. ¿Por dónde va a salir? Por las válvulas sigmoideas. Entonces va a salir por la arteria aorta y la arteria pulmonar. Bueno, como son tres actividades que se están realizando en uno, pues van a producir un ruido característico que se lo conoce con el nombre de primer ruido. Primer ruido. Y este ruido es fuerte. Se lo compara con un tum. Y luego, una vez que se contrae el músculo ventricular, una vez que se cierran las válvulas ventriculares, sale la sangre, etc. Entonces se van a cerrar ¿quiénes? Las válvulas sigmoideas. Pero ya son solamente válvulas sigmoideas, ¿no? No hay nada más. Entonces, al cerrarse las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar, van a producir un segundo ruido, que es más seco, es más corto, y se lo compara con un tac. Por eso cuando nosotros escuchamos el corazón, generalmente lo asemejamos con un tum, tac, ¿no? El primer ruido fuerte, más intenso, más prolongado. El segundo ruido, más cortito, más seco, más apagado, ¿no? Tum, tac. El tum, tres elementos que intervienen en la producción de ese sonido. Y en el segundo ruido, simplemente el cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. Eso van a estudiar con mucha más intensidad
ventrículos. ¿Qué más tiene el ventrículo izquierdo? Bueno, el ventrículo izquierdo solamente tiene dos paredes, ¿no? Una pared anterior o pared posterior, o pared anteromedial y pared posterolateral. Solamente tienen dos paredes. Por lo tanto, las clavículas carnosas se van a desprender de cada una de estas paredes y se van a dirigir hacia dónde? Se van a dirigir hacia las cúspides, tanto a la cúspide anterior como a la cúspide posterior. Generalmente se bifurcan. Entonces, de una trabécula, ¿cuántas existen aquí primero? ¿Una o dos? En la pared posterior, ¿dos o tres? De estas trabéculas carnosas se bifurcan. Entonces, unas van a la cúspide anterior, otras van a la cúspide anterior, o solamente pueden ir también a la cúspide anterior y de la pared posterior solamente a la cúspide posterior. Es variable. Ya en la cúspide ya sabemos cómo se insertan, ¿no? Se van a insertar en la cara ventricular, se van a insertar en el borde libre y también cerca al borde adherente. Se insertan de tres maneras esas cúspides. También se las clasifica del primer orden, segundo orden y tercer orden. Perdón, para no complicarnos, simplemente a la cúspide correspondiente. Bueno, nada más. Con eso estaríamos terminando ventrículos, ¿sí? Nada más de ventrículos. Vámonos ahora a lo que está por encima. Vamos a ver ahora las aurículas. Y lo mismo, dentro de las características generales de las aurículas, ¿qué características tienen las aurículas?